En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer el ejercicio número 4 que hemos hecho esta mañana en clase. El ejercicio número 4 viene un poco a afianzar lo que ya hemos visto de cuándo hay que fijar y cuándo no hay que fijar a la hora de arrastrar las fórmulas, es decir, las referencias a celdas. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer una tabla de multiplicar. Para ello vamos a seleccionar desde la A1 hasta la J1 y le damos a combinar y centrar. Una vez que está combinado y centrado, escribimos tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar. Si queremos podemos hacer la fila un poco más gruesa, podemos alinearlo también verticalmente, podemos ponerlo en negrita, podemos ponerlo más grande. Ya sabéis que tenemos múltiples opciones. Por ejemplo, vamos a dejarlo con cualquier letra. Esta misma. Tabla de multiplicar. Le vamos a poner un color azul y le vamos a poner un fondo que también se lo podemos poner en formato de celdas. Ya sabéis que en formato de celdas, relleno, le podemos poner un color, el que nos guste a nosotros. Por ejemplo, este. Y un borde, el que nos guste a nosotros. Por ejemplo, el tercero empezando por la derecha y abajo. Le ponemos este borde y aceptamos. Ya tenemos el encabezamiento, ya tenemos lo que es el título del ejercicio. Simplemente vamos a hacer una tabla de multiplicar. Para ello nos vamos a ir a la B3, vamos a escribir un 1, luego un 2 y luego seleccionamos el 1 y el 2 y nos vamos a la parte inferior derecha de la celda C3 y arrastramos hasta el número 10. También queremos poner los números del 1 al 10 en esta columna, en la columna A. Podemos perfectamente hacerlo así, de esta manera. Seleccionamos, le damos a copiar y aquí con el botón derecho en la primera celda donde se vayan a ubicar los números, le damos a pegado especial. En pegado especial le damos a transponer y así nos traspasa los números que antes estaban en horizontal, nos los pasa ahora a vertical. Vale, pues simplemente podemos ahora mismo centrarlos, podemos ponerlos así, centrados, horizontal y verticalmente, les podemos poner también un color, el color que queramos, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, bueno, primero podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer primero los bordes y los sombreados, pero luego al arrastrar nos va a arrastrar también todos los bordes y todos los sombreados. Lo que podemos hacer primero es hacer la fórmula y después ya ponerle el formato que queramos a la tabla. Lo que realmente me interesa aquí de esto son las fórmulas. Vamos a ver, nos ponemos en la celda B4, que es esta. En la B4 lo que queremos hacer es multiplicar la A4 por la B3, es decir, 1 por 1. Aquí, vamos a ponerlo, es igual a la A4 por la B3. Como no me deja seleccionarlo, lo escribo directamente y ya está. Y eso da 1. Luego, si vamos hacia abajo, ahora, ¿cuál es la fórmula? Es igual a la A5 por la B3. Es decir, aquí en esta celda tenía la A4 por la B3 y aquí la A5 por la B3. Aquí la A6 por la B3, la A7 por la B3, etc. Entonces, la 3, es decir, el número 3, la fila 3, hay que fijarla para poder arrastrar hacia abajo. Pues para ello escribo un dólar delante del 3. Y luego, si quiero arrastrar hacia la derecha, fijaos, aquí en esta tengo la A4 por la B3, aquí ¿cuál sería? Igual a la A4 nuevamente por la, en vez de la B3, la C3. Como no me deja seleccionarlo, lo escribo, por la C3. Aquí sería la A4 por la D3, es decir, vamos cambiando la columna. Sabéis que la columna se llama B, C, D, pero la fila sigue siendo la misma. Entonces, en la primera celda donde hemos escrito la fórmula para poder arrastrar, en la B4, podemos coger y, como vamos a arrastrar también hacia la derecha,
la columna A se convertiría en la B, luego en la C, y yo quiero que la A sea siempre la columna A, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces le ponemos aquí $1 y ya podemos arrastrar hacia la derecha, que entonces la A4 se va a quedar siempre la A4. Y voy a multiplicar este número de aquí arriba siempre por esta columna. Y lo mismo ocurre con la B. Con la B, si yo me arrastro esto hacia abajo, la fila 3 va a estar fija. Con lo cual ya tengo que si arrastro hacia la derecha, pues me sale bien, y si arrastro también hacia abajo, como podéis ver, salen las tablas de multiplicar perfectamente. Vuelvo a repetir. Yo me pongo en la primera celda donde yo quiera que haya fórmula, que es la B4. Y entonces pongo un igual y multiplico lo que yo quiera, la A4 por la B3. La B3. ¿Vale? Entonces, como voy a arrastrar hacia abajo, esta celda siempre va a estar en el número 3, entonces tengo que fijar el 3 y arrastro hacia abajo. Y como también voy a arrastrar hacia la derecha, porque también quiero que esto funcione hacia la derecha, siempre voy a querer que sea la columna A. Por lo tanto, fijo delante de la A y ya lo tengo hecho. Es decir, cuando arrastro hacia abajo y no quiero que se me mueva la fila, tengo que fijar el número, o sea, poner el dólar delante del número, porque es la fila 3, siempre es esta fila de aquí. Pero cuando voy hacia la derecha, lo que tengo que fijar si quiero mantener la columna fija es el dólar delante de la A. Pues ya está. Entonces ahora simplemente arrastro y tiro hacia abajo. Y ya tengo la tabla de multiplicar. Ahora sí puedo coger y seleccionar los números, ponerlos por ejemplo a tamaño 16, estos también, por ejemplo a tamaño 16. Si queremos, por ejemplo, podemos seleccionar aquí, botón derecho, esto ya es al gusto, formato de celdas, el borde que queramos, contorno, o sea, esquema interior, aceptar. Y lo mismo vamos a hacer, si queremos le podemos dar a esta brochita y poner el mismo estilo para la parte izquierda. Y ahora aquí podemos hacer lo siguiente, botón derecho, formato de celdas, le ponemos el borde de fuera y el de abajo y el vertical, pero el borde que yo voy a poner en horizontal me gusta que sea este, pues lo pongo así, a aceptar. Y ahora, como cada columna es de una tabla de multiplicar distinta, la del 1, la del 3, tal y cual, vale, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionamos esta celda y le ponemos, por ejemplo, un color amarillo claro. Y así con todas. ¿Vale? Con todas. Selecciono todas a la vez con la tecla control. Así, todas las que yo quiera. Y le doy al cubo de pintura. Y ya tengo mi tabla de multiplicar hecha. Y ya hemos repasado cómo o dónde hay que fijar las celdas para que a la hora de arrastrar la fórmula me salga bien. Podemos, por supuesto, si en vez de multiplicar por 1 podemos multiplicar, yo que sé, hacer la tabla del 13, pues ponemos un 13 y ya me sale aquí la tabla del 13 perfectamente. Y por último, para terminar, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si yo aquí no hubiera fijado? Es decir, hubiera puesto esta por esta, sin fijar. Pues sin fijar, si yo hubiera arrastrado hacia la derecha y hubiera arrastrado hacia abajo, fijaos lo que pasa. Me sale un cuadro total lleno de errores. Eso no funciona bien. Le doy para atrás y vuelvo a donde estábamos. Aquí. ¿Vale? Entonces, ya hemos recordado cómo se hace para fijar o bien la columna o bien el número para que la fórmula al arrastrar no se desplace hacia celdas que no nos interesan. Y con esto acabo con la explicación de este ejercicio que es el número 4. Podemos poner aquí abajo tabla de multiplicar y también podemos darle al botón derecho y ponerle un color.
¿vale? Tabla de multiplicar, le ponemos un color y ya está. Y le podemos dar a guardar con el nombre de tabla de multiplicar.